Vamos a compartir la palabra en esta noche. Por favor, vayamos a nuestras Biblias, libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 3. Vamos a ministrar la palabra en este capítulo tan precioso. Acá hay unas enseñanzas preciosas en la palabra y quiero que vayamos y veamos lo primero que inicia diciendo este texto. Verso 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Escuche, como resultado de guardar la ley y no olvidarnos de ella, dice el verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y todavía dice el verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios. Quiero iniciar en esta noche viendo el versículo número 1 de este capítulo 3 que hemos iniciado, porque queremos hablar acerca de la importancia de no olvidarnos de la ley de Dios, de no olvidarnos de la palabra de Dios, de no poder, mis hermanos amados, ignorar lo que la palabra del Señor nos enseña, sino que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de lo que la palabra de Dios dice, el contenido tan maravilloso que nosotros podemos encontrar a través de su palabra, la riqueza, mis hermanos amados, que hay en este libro santo. Y que por lo tanto nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Hoy estamos en un tiempo, estamos en una época en donde hemos comunicado y hemos compartido en otras oportunidades, en donde a veces la tecnología ha venido como que a sustituir algunos recursos, como por ejemplo la Biblia, ¿verdad? Y no lo digo por los que no han traído Biblia en esta noche. Pero hoy el teléfono, los dispositivos han sustituido la Biblia. Han sustituido la Biblia, la palabra de Dios. Y sobre todo hay algunos cristianos que durante todo el día o durante sus diversas actividades no apartan un tiempo para leer la palabra. De hecho, hay algunas personas que ni Biblia tienen. Yo creo y estoy seguro de que todos tenemos Biblia, aunque algunos no la hayan traído, y no quiero evidenciar a quienes no carguen Biblia, a no ser que, pues obviamente sí las cargan digitales. Pero hay personas que no tienen Biblia. Hay personas que ni Biblia tienen dinero para comprarse sus recargas a los teléfonos, ¿verdad? Tienen dinero para irse a sentar a un restaurante y poder comer alguno de los antojos que tienen, pero no tienen dinero para comprar la palabra, no tienen dinero para comprar una Biblia. Y es preocupante esto. Entonces digo esto porque el texto que estamos leyendo inicia diciendo: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón, dice la palabra, guarde mis mandamientos. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros conocer la ley de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer lo que la palabra del Señor dice si no tenemos Biblia? Si no tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, ¿cómo la vamos a conocer? Si por otro lado, si la tenemos pero no la leemos, no la escudriñamos, de la misma manera. A mí me gusta cuando veo a algunas personas que me muestran su Biblia y ver la Biblia subrayada o ver la Biblia resaltada con algunos resaltadores, valga la redundancia.
porque eso denota que esa persona lee su Biblia, cosa contraria al poder tener la Biblia en un dispositivo, ¿verdad? Porque en el dispositivo ni se puede subrayar, ni, bueno, no sé si ya hayan mejorado las herramientas, no saben, ya se han mejorado. Ay, qué bueno, sí se puede, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, por lo menos eso ya, ojalá que ahí lo vayan subrayando, ¿verdad? Pero hasta se puede poner, bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno por esos avances tecnológicos. Sí, es que no se puede sustituir la palabra, pero bueno, al final yo quiero comunicar esta palabra porque la palabra nos enseña, mis hermanos amados, nos enseña a no dejar por un lado la palabra de Dios. Esta palabra que trae tanta riqueza, tanta enseñanza, tanta instrucción, que puede hacer sabio al sencillo, a los simples, nos puede hacer entendidos, nos puede hacer sabios. ¿Sabe por qué? Porque en esta palabra hay una riqueza de contenidos que si tan solo nosotros nos atrevemos a leer la Biblia, encontraremos, mis hermanos amados, una cantidad enorme de consejos, de instrucciones que pueden facilitarnos el poder llevar una vida, mis hermanos amados, exitosa. Sin embargo, podemos ver a lo largo de la historia bíblica, y quiero que vayamos, porque hoy, tal como se lo estaba mencionando, hoy nos encontramos nosotros en medio de una sociedad y una población, y quizás no lo voy a generalizar, pero sí estamos dentro de una población que es indiferente a la Biblia. Es indiferente a la palabra de Dios. Hay gente que en este tiempo ya no lee la Biblia. Hay gente que sí lee el Facebook. Hay gente que sí se va al Instagram. Hay gente que sí se va ¿a qué? A las diversas redes sociales, al WhatsApp, y tienen tiempo para poder estar viendo la vida de otros, ¿verdad? Pero no pueden. Quizás esa misma hora, yo no sé cuánto se puede. Algunos dispositivos marcan cuánto está teniendo de actividad en la pantalla. Hay algunos dispositivos que si usted desea los puede programar para que le pueda indicar el uso que usted está teniendo de los mismos. Y a veces es impresionante cuánto una persona puede invertir de tiempo en esos dispositivos. Pero no hay tiempo para leer la palabra. Por eso la amonestación del proverbista es: hijo mío, no te olvides de mi ley. Porque, mis hermanos amados, hoy, repito, hay muchas personas que están siendo indiferentes a la palabra de Dios, y que únicamente quizás se puede leer la palabra de Dios cuando venimos a un servicio, cuando estamos conectados, ¿verdad? Y ahí probablemente podríamos familiarizarnos con el texto, pero hoy ya no está aquella hambre, hoy ya no está aquel deseo en medio de la población cristiana de querer leer la Biblia y empezar de Génesis hasta el Apocalipsis, o iniciar desde el Nuevo Testamento hasta el final Apocalipsis y leer toda la... Hoy ya no. Hoy hay con el perdón, mis hermanos, y no lo digo por usted, lo digo hablando en aspectos generales. Hoy hay un analfabetismo cristiano, un analfabetismo bíblico, en donde hay mucha gente que menosprecia la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios. Y como diría allá en el libro de Oseas, vayamos por favor, Oseas capítulo número 8, versículo 12, porque, mis hermanos, nosotros tenemos acá una riqueza. Aquí nosotros tenemos una riqueza impresionante a nuestra disposición. Dios al pueblo de Israel, al igual que a nosotros, nos ha dado su palabra, nos ha dado esas riquezas. Pero oiga, dice el verso 12, les escribí. Dice las grandezas de mi ley. Es que lo que está en la palabra, mis hermanos, no es cualquier cosa. Les escribí las grandezas de mi ley, dice.
y fueron tenidas, ¿qué dice ahí? Como cosa extraña. Hoy hay mucha gente que tiene como algo extraño la palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que no se interesa, no se familiariza, no tiene ningún atractivo por querer conocer o poder descubrir las riquezas que hay en este libro. Hoy hay mucha gente que es indiferente a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y tal como lo podemos ver aquí, el Señor está hablando, diciendo, yo les escribí las grandezas de mi ley. Y dice, y fueron tenidas por cosa extraña. Hay gente que no conoce el valor que tiene este libro. Hay muchas personas que no le dan el valor que realmente tiene la palabra del Señor. Yo creo que todos hemos conocido y hemos escuchado esa anécdota de una persona que el abuelo le había dado un reloj bastante antiguo, un reloj que pareciera como que pues ya estaba pasado de moda. Y entonces el abuelo le dice al nieto, ve y a la primera persona que se te ponga enfrente, ofréceselo. Y miremos cuánto te da. Pregúntale cuánto te da, pero no lo vendas. Y a la primera persona que se le pone en el camino le ofrece aquel reloj que parece que ha pasado de moda, que ya no es la tendencia. Y le ofrece un valor insignificante. Al decirle esa ya es una situación, un objeto que ha perdido su valor. Tanto te doy. Y entonces dice que lo vuelve a enviar a otro lugar. Y al otro lugar donde le va, lo lleva de la misma manera, lo desvalorizan y no le dan lo que realmente vale aquella pieza, aquel objeto. Pero de repente, el abuelo, después de haber enviado al nieto a varios lugares en donde no le han dado el valor a aquel reloj, lo manda a una joyería o a un lugar de antigüedades. Y cuando está viendo la persona que se dedica a vender antigüedades, a comprar y a vender antigüedades, se queda asombrada, porque al ver lo que tiene en su mano, que para muchos aquello había sido algo insignificante, para muchos algo sin valor, en las manos del experto o en las manos de quien sí sabe lo que tiene en su poder, le da el valor. Y entonces le dice, mire, esto tiene un precio incalculable, realmente eso tiene un valor impresionante. Esta es una reliquia, es una joya. Y le da el valor. Y entonces el nieto regresa con el abuelo y le dice, es que cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de quienes conocen realmente lo que tienen, le van a dar el valor que aquello realmente contiene. Y por esa razón, mis hermanos amados, es de que hay muchas personas, al igual como estamos leyendo ahí en Oseas, les escribí las grandezas de mi ley, dice la palabra, y ellos las tuvieron como cosas ajenas, como algo indiferente, como algo sin valor, como algo sin sentido. Y así en la actualidad, mis hermanos amados, hay muchas personas que no conocen la palabra, no conocen la riqueza que Dios ha dejado a través de estos 66 libros. Por esa razón es que hoy el proverbista dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, dice la palabra, guarde mis mandamientos. Porque si nosotros nos atrevemos a guardar la ley y a ponerla en práctica, entonces ya el verso 2, eso quizás lo vamos a estar viendo en el próximo servicio, pero comienzan a despertarse las promesas
y aquello de lo que nosotros podemos ser acreedores. Pero lo que necesitamos entender en esta noche es no olvidarnos de la ley de Dios, no olvidarnos, mis hermanos amados, de esta riqueza. Por eso el Señor le habló a su pueblo, Deuteronomio capítulo número 30, vayamos por favor, versículo número 16. Escuche lo que dice aquí la palabra. Vea esta promesa de parte de Dios y por supuesto la exigencia de parte del Señor para su pueblo. Dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes, dice la palabra, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Oiga, y como resultado de ello, ¿qué dice la Biblia? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Oiga, mis hermanos amados, yo no sé cuántos deseamos ser bendecidos, yo no sé cuántos queremos vivir, yo no sé cuántos desean ser multiplicados, yo no sé cuántos desean contar con el favor de Dios, pero para poder contar con esos beneficios, la palabra dice: porque yo te mando hoy, número uno, que ames a Jehová, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y como resultado de ello, entonces Dios nos ofrece darnos vida. Dios nos ofrece que vamos a ser multiplicados. Yo no sé cuántos hemos gozado de esos beneficios, pero si hay algo, mis hermanos amados, de lo que nosotros podemos ser acreedores precisamente, es poder gozar del favor de Dios, es poder gozar de la bendición de Dios, es poder gozar de la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Pero para ello será necesario poder poner en práctica su palabra. Aquí estamos viendo, dice, y que guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Cada uno de nosotros, yo creo que en algún momento le hemos dicho: Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, ensánchame, Señor, da bendición al trabajo de mis manos. Yo creo que todos en algún momento hemos orado de esa manera, pero ¿cuántas veces le hemos dicho: Señor, ayúdame a guardar tu palabra? Señor, ayúdame a no olvidarme de tu palabra. Señor, ayúdame. Dame ese interés para poder poner en práctica tu palabra. No ser solamente un oidor, sino, Señor, poder ser un hacedor de tu palabra. Porque el poder ser hacedores de la palabra, entonces, nos garantiza que vamos a tener bendición. Nos garantiza de que vamos a ser acreedores de las promesas que el Señor está dando a través de ella. Por eso es que pensando en este texto que estamos viendo acá, el Señor le habla a Josué. En el capítulo número 1 y verso 8, recordemos esa promesa que Dios le habla a Josué y le dice: nunca se aparte, oiga, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué libro estaba hablando? En ese tiempo, mis hermanos, era la ley. Era lo que había sido escrito precisamente en las tablas. Ahí estaba la ley. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, le dice el Señor a Josué, meditarás en él. Número 1, para que guardes, y número 2, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es que necesitamos nosotros tener la palabra a nuestro alcance para poderla conocer, para poderla entender y para luego poderla practicar. Pero aquí quiero resaltar por lo menos algunos aspectos, porque dice: para que medites en él, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, es decir, en la palabra. Cualquier oportunidad que tengamos hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Yo no sé, y por eso pregunto, respóndase usted ahí donde se encuentra: ¿con qué frecuencia lee su Biblia?
¿Con qué frecuencia agarra usted la palabra para poderla leer? ¿Cada cuánto usted toma la palabra para poderla? Yo he visto, fíjese, con mucha admiración, hay gente que en sus trabajos, en sus negocios, he visto a mucha gente que son dependientes de algún mostrador. Y mientras no tienen clientela, ahí están en el mostrador leyendo la Biblia. Me he topado con gente que va en el bus, en el transporte colectivo, con su Biblia. Para mucha gente le es vergonzoso cargar su Biblia. Yo recuerdo, mis hermanos amados, que si hubo una etapa cuando yo me conducía en el transporte colectivo, eso me ayudaba para aprovechar, en lugar de ir mirujeando por la ventana, ¿verdad? Yo me aprovechaba para leer. Y así me pude leer en menos de un año muchas veces la Biblia. Porque yo aprovechaba, por ejemplo, una vuelta que me iba a dar a la zona 1. Yo no sé cuántos recordamos esos viajes cuando las camionetas de acá de Minerva agarraban por la Florida, ¿verdad? Iban todas a la San Juan, luego el periférico, para llevarnos a la zona 1. Era un trajín tremendo, pero bien se llevaban alrededor de una hora o más, ¿verdad? Ustedes sí se transportaron ahí, Lolito. Ya no experimentaron esas aventuras. Ustedes sí, chicas. Ustedes sí, allá a lo lejos. Están bajando el libro. Bueno, es que yo imagino, yo vine aquí a Minerva hace como 21 o 22 años. O más, ¿verdad? 23, imagínense. Y estaban las otras, ¿verdad? Las que eran directo, que se iban al Tecolote y se iban para la terminal, ¿verdad? ¿Verdad? Exacto. Pero bueno, ese era un buen momento para poder leer. Y repito, hay mucha gente que tiene ese hábito, pero hoy muy poca gente lee la Biblia. Por eso acá estamos viendo en Josué, el Señor le está diciendo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes, dice la palabra, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene la promesa, dice: porque entonces, ¿qué dice su Biblia? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que, mis hermanos, es increíble, pero el poder prestar atención a la palabra de Dios trae bendición y trae prosperidad a nuestras vidas. Trae bendición, trae prosperidad a nuestro camino, a nuestras actividades, porque entonces nosotros vamos a tener la disposición de nuestros corazones para poder llevar a la práctica su palabra. Pero yo no puedo llevar a la práctica algo que no conozco. Yo no puedo practicar algo que desconozco. Por ejemplo, los estudiantes, a medida de que van avanzando en sus estudios, van avanzando en sus conocimientos, van adquiriendo nuevos conocimientos, van poniendo en práctica, van llevando al ejercicio aquellos nuevos conocimientos adquiridos, pero no se puede poner en práctica algo que se desconoce. Y sería imposible o sería bien difícil. Imagínense, yo no sé, la otra vez hicimos cálculos y de repente ustedes me ayudan. Yo no sé cuántos cultos tenemos al año, porque por lo menos a la semana tenemos 4 cultos. Y si pensemos que el mes tiene 5 semanas, aunque algunos tienen 4, ¿verdad? Pero si fueran 5, entonces al mes tendríamos, ¿qué? 20 cultos, ¿verdad? Y 20 por 12. Bueno. No, ¿cuánto sería? Ajá. Son 16. Ya estoy mal entonces, ¿verdad? Reprobé. 192. Imagínense, 192 cultos al año. Ahora, para mí sería demasiado poco
poder enseñar la palabra en 192 cultos. Todo lo que la palabra del Señor. Por eso es de que usted es el indicado en leer su Biblia. Por eso el Señor le está diciendo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso yo quiero, a través de esta palabra, mis hermanos amados, que no podamos olvidarnos. Parte del ejercicio de la vida cristiana, aparte de congregarnos, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que dedicar menos tiempo a las redes sociales o a cualquier otro entretenimiento, al Netflix o a cualquier plataforma digital. Hay que apartar tiempo para leer la Biblia. Yo he escuchado personas que dicen: mire, y claro, yo la verdad es que no necesito que usted me diga: mire, hermano Edgar, viera cómo me pasé leyendo la Biblia o cómo me pasé orando, porque la verdad es que a mí, yo no necesito conocer eso, sino que quien necesita practicarlo es usted. Porque hay algunas personas que lo hacen y lo socializan quizás para causar admiración, y realmente no es lo que pretendemos o no es lo que deseamos, pero sí deseamos que usted pueda desarrollar el hábito de la lectura de la palabra. Porque entonces, como estamos viendo ahí en Josué, dice: porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, dice la palabra, no dice en algunas cosas te va a ir bien, dice, no, dice, y todo te saldrá bien. Porque el poder, mis hermanos amados, poner en práctica la palabra trae bendición a nuestras vidas. Hubo un hombre en la Biblia que tuvo la disposición de corazón para poder conocer la palabra. Vayamos, por favor, allá a Esdras, capítulo número 7 y versículo 10. Capítulo 7 del libro de Esdras y verso 10. Tal como lo mencionaba hace un momento, hoy tenemos a mucha gente que no lee la Biblia. Y de repente, antes yo recuerdo cuando pues teníamos cultos de jóvenes, cultos de caballeros, cultos de damas, y en algún momento se hacían algunas actividades. Y de repente, no sé si en alguna de tantas surgió la pregunta: bueno, deme 5 versículos de memoria. Hay algunos que cuando se les pregunta comienzan a sudar. Algunos que se asustan porque no conocen la Biblia, no la tienen. Pero vea, Esdras dice: porque Esdras había preparado. Pero leamos desde, bueno, acá es que lo que pasa es que hay unos textos atrás donde dice que Esdras era un escriba, dice, diligente en la ley de Jehová. Es el 6, ¿verdad? Dice: este Esdras subió de Babilonia. Y oiga, dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. O sea que esto nos marca la pauta a pensar de que habían algunos escribas que no eran diligentes en la ley, pero Esdras sí lo era. Dice: y este era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Aquí podemos ver el cumplimiento de lo que estamos hablando. Una persona que le presta atención a la palabra de Dios es próspera en su camino. Pero entonces el verso 10 que estamos citando dice: porque Esdras había preparado su corazón, oiga esto, 3 cosas. Número 1, para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Es investigar, es indagar, es poder, mis hermanos amados, profundizar en la palabra. Esdras había tenido el deseo de querer escudriñar la palabra, poder llegar, porque recordemos que ante este contexto que se está escribiendo el libro de Esdras, para este momento estamos hablando acerca del proceso de la deportación de los que habían estado en Babilonia y que están regresando a Jerusalén, pero que para ese momento mucha gente habían perdido a sus familiares, y mucha de esa gente nació en Babilonia. Porque ¿cuántos años estuvieron en Babilonia?
¿Cuántos años estuvo el pueblo en Babilonia esclavizado? Fueron 70 años. 70 años, imagínense, estar 70 años en donde no hay culto, en donde no hay adoración. Claro, ahí se instaura la cuestión de las sinagogas. Porque como no había templo, ahí se instaura el modelo de culto desde las sinagogas, pero había un pueblo que no conocía la palabra, y por eso es de que Esdras, como escriba, él diligentemente quiso conocer la palabra, quiso conocer los orígenes, de dónde venía el pueblo y lo que Dios les había dado a ellos, para luego, como dice acá, preparó su corazón para inquirir la ley, para conocerla, y luego dice para cumplirla, vivirla, y luego para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras preparó su corazón para conocer al pie de la letra la palabra y luego poderla cumplir, y por último poderla enseñar. Porque aquí podemos ver tres cosas. Yo no puedo enseñar algo que no vivo. Yo no puedo enseñar algo que no practico. Yo no puedo, mis hermanos amados, no voy a tenerla, es decir, sí puedo, pero la chaqueta me quedaría demasiado grande. No tendría la solvencia de poder enseñar algo que realmente no cumplo. Por eso Jesús, hablando acerca de los fariseos y los escribas, les decía: hagan todo lo que ellos les digan, mas no hagan todo lo que ellos hacen. Porque los fariseos eran hombres que conocían muy bien la palabra, pero para cumplirla, para poderla llevar al terreno de la práctica, eran chuecos, eran ruines, dirían los abuelitos, ¿verdad? No la practicaban. Pero Esdras, siendo un escriba diligente, dice la palabra que él preparó, y eso es lo que me llama la atención. Hoy necesitamos cristianos que preparen su corazón para poder inquirir la palabra, que no leamos la Biblia únicamente porque hay quienes leen la Biblia como que fuera carrera de caballos. Por eso cuando usted lea la Biblia, vaya despacio. Y si no entendió, no comprendió lo que leyó, vuélvalo a leer. Y si una vez más no, pero no se vaya a ir a los libros como por ejemplo a Crónicas, donde están todas las crónicas, se va a aburrir. No le va a entender nada las genealogías que están ahí. O no se vaya directamente a los profetas, porque para poder conocer los profetas hay que conocer toda la historia del pueblo de Israel. Vayámonos a libros que puedan ser prácticos y entendibles. Pero cuando usted no entienda algo, no continúe. Regrese para poder comprender. Si usted leyó, ¿qué le digo? 10 minutos, que de los 10 minutos que leyó, usted pueda haber comprendido y pueda haber extraído algo, alguna enseñanza, alguna riqueza para su vida. Que nosotros esos 10 minutos de haber estado en la palabra podamos tener la palabra en nuestra mente y la podamos llevar al terreno de la práctica. Pero de nada aprovecharía estar 10 minutos y después diga: ¿y qué estaba leyendo? No sé si les ha pasado en algún momento que a veces estamos leyendo algo pero no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, y de repente decimos: pero ¿dónde estaba? ¿Dónde me quedé? ¿Qué está tratando? A mí me ha pasado a veces cuando no estoy concentrado en algo, no logro comprender y necesito entonces regresar. Y cuando regresamos, aquí estaba, por aquí estaba la cosa. Ya logramos como que ubicarnos. Pero hay que leer la Biblia con entendimiento. Pero digo esto porque Esdras había preparado su corazón para poder inquirir la ley, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Por eso en Proverbios capítulo 3 está diciendo el proverbista: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos. Y entonces ahí viene el resultado, la oferta de Dios, al decir: porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Oiga, porque largura, yo no sé cuánto tiempo quiere vivir usted.
Pero qué rico es poder contar con el favor de Dios. Y por eso la palabra dice, hablando acerca de los antiguos, dice, y murió en buena vejez, porque contaban con el favor de Dios. Por eso la oferta dice, pongamos el verso número 2, porque dice acá, oiga, porque largura de días, pero esa largura de días, la palabra nos ofrece diciendo años de vida. Qué bonito es ver un cristiano bien lleno de vida, ¿verdad? Yo veo a mis suegros y no es por nada, pero mis suegros se ven potentes, ¿verdad? Hueso colorado, dijo alguien por ahí. Bien potentes. Yo le digo a mi suegra a veces platicando, yo creo que primero me van a enterrar a mí, le digo, que a usted suegra, le digo. Pero que es, ahí andan los viejitos, bien potentes, con la fortaleza, porque ahí dice, porque largura de días, años de vida, y sobre todo, en ese tiempo tan prolongado de vida, tan longevo, dice la palabra, y paz te aumentarán, porque qué triste sería llevar una vida llena de sinsabores, ¿verdad? Llena de insatisfacción, no tendría sentido. Pero acá la palabra nos ofrece que si tan solo nosotros nos atrevemos a guardar los mandamientos, por eso dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces la oferta de Dios es largura de días, años de vida, y esos años de vida vamos a tenerlos llenos de paz, llenos de tranquilidad, llenos de contentamiento, llenos de satisfacción, de deleite delante de la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos amados, no nos olvidemos de la palabra. Tome tiempo para leer la palabra bendita de Dios, disfrute el poder leer la palabra, el poder escudriñar la palabra. Aparte tiempo también para alimentar su alma. Aparte tiempo para poder alimentar su espíritu. La palabra, mis hermanos, es el alimento. La Escritura dice, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la... Y esta es palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tenemos que alimentar también nuestro espíritu de la palabra de Dios. Por eso en esta noche deseamos, con la ayuda de Dios, que podamos tomar en cuenta este pasaje que hemos leído. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No nos olvidemos, mis hermanos. No seamos ajenos a lo que la palabra del Señor dice, sino que vayamos y apartemos tiempo para leer la Biblia. Que podamos ser una sociedad o una población cristiana que pueda conocer la palabra de Dios. Que pueda, porque dentro de, ¿cuánto dijiste? 192. Dentro de los 192 cultos que tenemos en el año, es imposible hablar de todo lo que la palabra dice. Pero si usted se atreve a leer la palabra, yo le aseguro de que usted va a recitar la palabra y va a saber dónde están los... A veces yo veo cuando estoy predicando, algunos de los hermanos que vienen a la iglesia y comienzan a buscar. Y a buscar. Y yo ya me pasé de otro, y lo digo, estoy hablando de personas de la iglesia. Y están buscando, y yo ya me pasé de otro, y no encontraron el texto en sus Biblias. Porque todavía ni conocen dónde se encuentran ubicados los libros de la Biblia. Imagínense. Eso es de preocuparse, ¿verdad? Cuando estamos quizás citando el antiguo, algunos lo están buscando en el nuevo. Pero bueno, que Dios nos ayude, mis hermanos, para que podamos, con la ayuda de Dios, tener ese deseo de poder conocer más la palabra. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque nos has dado esta riqueza. Como les dijiste a tu pueblo, les escribí las grandezas de mi ley. Hoy nosotros tenemos esta riqueza. En esta palabra, Señor, encontramos principios morales, principios espirituales, principios éticos, principios, Señor amado, que pueden ayudar al trabajador,
Principios que pueden ayudar al hijo, o al esposo, o a la esposa. Principios, Señor amado, que pueden ayudar, Señor, al patrón, al jefe. Hoy nosotros tenemos esas riquezas, estas grandezas, como tú lo dijiste, les escribí las grandezas de mi ley. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra tiene tanto que dar a nuestras vidas, tiene tanto que aportar a nuestros corazones. Ayúdanos a no ser indiferentes a tu palabra. Que hoy, Señor amado, en medio de la sociedad, en medio de esta globalización donde nos encontramos, Señor, podamos ser una población que podamos leer tu palabra, podamos deleitarnos al escudriñar tu palabra. Despierta en nosotros, así como lo hiciste con Esdras, que él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para poder enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ayúdanos a nosotros a tener esa misma disposición que tuvo tu siervo para poder preparar nuestros corazones a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que también podamos darle el valor que tiene esta palabra que tú has dejado. Tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor amado. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche preciosa que una vez más nos has dado la oportunidad de comunicar tu palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén.